Mensaje para los suscriptores de Arqueología y Mito. Muchas gracias a los que os habéis unido al canal como suscriptores. No esperaba tanto, esperaba, pero no, en fin, bueno, pues muchas gracias. Me satisface y me reconforta y lo agradezco mucho. Este canal tiene un logo que, si lo veis, es una representación de este héroe que llamaban Hércules en Italia, en Roma, navegando en la Copa del Sol. Lo veis, ¿no? Es inconfundible. Bueno, esto viene de un relato de un mitógrafo griego que es Apolodoro. Que no voy a decir yo ahora que Apolodoro fuera un tonto el pijo, pero siempre me lo ha parecido. No le llamo así por no ser maleducado con él, aunque ya creo que no me va a venir a reprocharme nada. Apolodoro. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque hace un relato cursi de imbéciles. Un relato cursi de imbéciles. Que dice que en el trabajo, creo que era el 11º trabajo, un político diría el 11º. No, el 11º trabajo de Hércules creo que fue el que le llevó a la isla roja de Eritia para robar el ganado rojo del rey Gerión, que tenía 3 cuerpos en uno, y los toros rojos de Gerión, muy conocidos en la mitología, los vecinos. Del Mediterráneo. Entonces lo que dice este Apolodoro es que iba Hércules caminando desde Grecia hasta la isla roja de Eritia, que estaba delante de la columna de Hércules. ¿Sabéis dónde es eso, verdad? En Algeciras. Y dice que hacía mucho calor. Y entonces que se mosqueó con el sol y se puso a increpar al sol diciéndole que ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿Qué es esto? ¿El cambio climático o esto de qué va? Y entonces comenzó, ofendido, a lanzarle flechas con su arco, lanzando flechas contra el sol. ¿Sabéis que la distancia que hay de la Tierra al Sol? 8 minutos luz. 8 minutos, está lejos, ¿eh? Entonces Helios, el Sol, supuestamente, según este relato, quedó impresionado por la gallardía del héroe, dice Apolodoro, por la gallardía del héroe. Y como consecuencia de haber quedado impresionado, pues decidió cederle su copa de oro, la copa de oro del Sol, para que en adelante, en vez de ir caminando fatigosamente, fuese cómodamente navegando. Insisto, de oriente a occidente. Bueno, a saber la cantidad de incautos, desconocedores de la tradición mitológica del Mediterráneo y en realidad tradición mitológica universal, que habrán caído víctimas de esta tontería, esta imbecilidad que dice Apolodoro. ¿Por qué lo digo? Pues es que resulta que aquí hay una grandísima tradición mitológica, o más bien un grandísimo patrón, no digo patrón de buque, patrón mitológico, que es el patrón del viaje por excelencia, que es el viaje del Sol de oriente a occidente, que es el viaje que hizo Gilgamesh en búsqueda de la inmortalidad, en busca del monte Nisir, de oriente a occidente, también navegando, quiero recordar que era un caldero, utilizando como vela la piel de león con la que estaba vestido cuando iba caminando, como Hércules, igual, que también iba cubierto por una piel de león. Entonces, por Dios, digamos que Apolodoro supo de aquel patrón mitológico, o le llegó, o se enteró,
o escuchó campanas y no sabía dónde y se inventó una historia cursi por demás, ¿eh? Pero estúpida. Cursi, oh, por Dios. Aquí hay esta realidad, que es ese patrón mitológico o ese mitologema, que es la forma en la cual el héroe o el difunto, en busca del paraíso hace un viaje de oriente a occidente, porque el paraíso está en el extremo occidental, donde estaba la isla roja de Eritia. Qué casualidad que sea la isla roja, ¿eh? En el libro de los muertos es proverbial este viaje, el viaje del difunto de este a oeste, en la comitiva de Osiris, que va a bordo de una barca dorada que casualmente es como la copa de oro del sol y es la barca de Ra. Y el difunto va en lo que se llama, formando parte de la comitiva de Osiris, de oriente a occidente, navegando en el barco del sol. Y eso fue lo que le llegó a Apolodoro. Entonces Apolodoro se ve que tenía afición a la literatura fantástica, o más bien a la novela rosa, y se sacó de la manga esa historia. Por cierto, que Hércules, esa denominación romana, supongo que viene de una deformación del nombre de este héroe, que era Heracles. Heracles es una palabra que está formada por la partícula Heracleos. Heracleos significa la gloria de la diosa Hera. Cleos significa la gloria en griego clásico. Cleos, la gloria. Lo cual me trae a la memoria cuando hice una de mis series de televisión. Un día me pone un correo electrónico el productor ejecutivo que me controlaba la producción y me controlaba los guiones, y viene y me dice que el guión contiene un gravísimo error histórico, subrayo y negrita y comillas, un gravísimo error histórico, 2 puntos. El héroe de la Odisea no es Odiseo, sino Ulises. Ojo. Y le contesto, claro, aquí esto era un productor ejecutivo de la tele que no sabía nada de mitología, metiéndose a darle lecciones a uno que no sabía nada de la tele, que era yo, que era un aficionado, sin título, pero que algo sí que sabía de mitología. Entonces le contesté el correo y le dije, perdona, ¿de dónde crees tú que viene el nombre Odisea? ¿De las nubes? ¿Ha caído como la lluvia? ¿O ha sido una casualidad del momento? ¿O qué te pasa a ti? ¿No? La Odisea cuenta la historia de Odiseo, lo mismo que la Orestiada cuenta la historia de Orestes. ¿Sí? Es así. Bueno, esto que he contado de la tontuna de Apolodoro forma parte muy importante de una topografía más allá, que es el libro que he sacado, o sea, el texto que he sacado en forma de libro hace no mucho, con lo que debió haber sido y nunca fue mi tesis doctoral en Historia Antigua y Arqueología, que explica ese patrón común, muy antiguo y muy común y muy patrón, dibujando el camino de ese viaje que hace tanto el héroe de la epopeya heroica como Gilgamesh, como el héroe del cuento popular, que también hace un viaje de oriente a occidente, como el difunto egipcio en el libro de los muertos, que también hace un viaje de oriente a occidente en busca del paraíso. Porque en realidad los cuentos populares, ya lo comentaré en otra intervención, cuando el tipo cuento maravilloso, cuando relata el viaje del héroe, el cuento maravilloso,
cuento en el cual el héroe hace un viaje a un reino lejano. Ese reino lejano es una elaboración simbólica del mundo de los muertos, que no tiene nada de siniestro, nada de feo, nada de horripilante. Ya lo explicaré. Bueno, el que quiera saber más de esto y cómo funciona y por qué es, pues, pues puede ver el vídeo que hay aquí también en este canal, que lo que imito, sobre la presentación que hice en el Museo Arqueológico de Mula y otra que hice aquí en el despacho, me parece, que tiene solo audio, sobre la topografía del más allá. Y termino. Por cierto, que Heracleos, o sea, Heracles, es esa composición doble de la gloria de la diosa Hera. Es una idea que tomé cuando encontré el nombre de mi héroe, Idar Dórain, el héroe de mi tercera novela, La piedra resplandeciente, sobre la edad del bronce en Águilas, en el sureste de España. Que también es que me inventé un idioma yo, inventé un idioma. Como Tolkien, pero de forma más modesta. Y ese nombre, Idar, es un nombre que significa la plenitud. Dor es una palabra que significa Dios, Dora es una palabra que significa diosa, y el sufijo INN es un genitivo. Es decir, la plenitud de la diosa. Idar Dórain, la plenitud de la diosa. Ha terminado el vídeo y gracias por escucharme.